Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. El día de hoy vamos a hablar del feminismo interseccional, vulnerabilidades y la psicología. En el programa anterior hablamos un poco sobre el feminismo interseccional y su relación precisamente con la psicología. Y entonces hablábamos del cómo era para una mujer vivir en cierta región del país, por ejemplo, ¿no? En las zonas un poco más marginadas, o una mujer que vive en el centro del país o en las ciudades más grandes, no es lo mismo. No se tienen los mismos derechos, inclusive no se hay este tema de igualdad entre mujeres. Hablábamos precisamente un poco sobre ese tema el programa anterior. Entonces, el día de ahora nos vamos a centrar precisamente sobre esta vulnerabilidad y esos desafíos que las mujeres en un momento dado podemos llegar a vivir en cualquier contexto social. Entonces, un ejemplo de esto podría ser las expectativas que en un momento dado pueden llegar a ser un poco realistas en cuanto a la belleza y el cuerpo, que finalmente van afectando la autoestima y la salud mental. Entonces, hoy en día hay estándares de belleza que realmente son inalcanzables y que aquella mujer que intenta tenerlos tiene que ser sometida a operaciones, cirugías de manera muy agresiva. Claro, esto para su cuerpo. Y entonces tenemos otro aspecto muy importante que es el impacto que tenemos en cuanto al tema de la violencia del género. Y entonces con esto vino a mi mente otra chica que llega al consultorio externando su miedo a salir a la calle por el miedo de, en un momento dado, de ser violentada, de ser desaparecida, ¿no? Y que finalmente no deja de ser, es violencia, porque gran parte de las mujeres se tiene miedo de salir a la calle y ya no regresar. Y finalmente vivimos una presión sociocultural que finalmente esto va afectando al tema de la salud mental, porque finalmente hay que cumplir expectativas socioculturales que afectan la presión por cumplir esos roles tradicionales que de alguna manera se nos impusieron y que no dejan de alguna manera de lastimar a ciertas mujeres por el deber ser, ¿no? El deber ser una buena madre, el deber ser una buena esposa, el deber ser una buena ciudadana, etcétera, ¿no? Finalmente esto va generando mucho estrés, mucha ansiedad por querer cumplir todas estas expectativas. Punto 5, feminismo. El feminismo interseccional y el autocuidado nos habla precisamente de estas necesidades que tenemos de alguna manera de cuidar nuestra salud mental por y de reafirmarnos como mujer. de cuidar nuestra salud mental y de reafirmarnos como mujeres, y entonces de alguna manera también integrar esta parte de la feminidad, ¿sí? Que de alguna manera ha sido como muy vulnerada y que hemos dejado perdido de lado el enfoque que de alguna manera tendríamos que tener en cuanto a nosotras mismas, en cuanto a lo que queremos, en cuanto a lo que aspiramos y no lo que esperan que seamos socialmente hablando. Hay mucha presión donde cada vez nos vamos alejando un poco más de lo que es ser una mujer, de vivir precisamente el tema de la feminidad, el ser femenina. Más allá de estos estándares sociales, incluso económicos, políticos que se nos han impuesto. Y en cuanto al feminismo, el objetivo no es agredir a lo masculino, sino al contrario, integrar precisamente esta parte, esta polaridad, lo femenino con lo masculino, integrarnos y vivir en un entorno donde el hombre y la mujer podamos ser compañeros, más allá de que más allá de sentirnos agredidas o vulneradas por los hombres, y por consecuente va a validar los derechos que socialmente de alguna manera se han visto agredidos, violentados, vulnerados. Entonces sería importante que revises si en algún momento dado te has sentido vulnerada, agredida en cuanto a tu feminidad, agredida en cuanto a la parte de ser mujer, si has sido agredida socialmente, económicamente, sexualmente. Es importante que vayas a un proceso psicoterapéutico.
Y finalmente, llevar un proceso de terapia, eso nos permite con la autoaceptación de nosotras mismas, con el tema de la resiliencia, ¿sí? Para poder modificar esa perspectiva que tengo de entrada de sí misma, y no solamente de sí misma, ¿no? Incluso hasta de lo masculino. Y entonces, si yo voy sanando e integrando la parte femenina, la parte masculina, esto me va a permitir tener en un momento dado relaciones más saludables y entonces así evitar ser agredida. Y entonces es importante llevar ese proceso de psicoterapia porque finalmente se convierte en una herramienta vital para superar ciertas vulnerabilidades y que finalmente nos pueda ayudar con esta parte de la autoaceptación y de la resiliencia. Ahora sí que el ir trabajando precisamente con estas heridas que de alguna manera se fueron generando desde la parte femenina, incluso de la parte masculina, integrarlas, sanar a mamá, sanar a papá, nos va a ayudar a tener relaciones de pareja más saludables y así por consecuente evitar de alguna manera seguir siendo agredidas por la pareja o incluso socialmente hablando. Y hemos llegado al final del programa. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y este es su programa Lo que nadie nos dice. Mi teléfono es el 33 15 28 40 58. Mi consultorio se encuentra en Avenida Las Rosas 2812. Me pueden mandar WhatsApp para agendar cita presencial o online. Y entonces, si les gustaría saber que habláramos de un programa, mejor dicho, es importante que compartan, que nos comenten, que den un like. Hasta la próxima.